¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar en Carolinos. Yo soy Mónica Olvera y estamos transmitiendo desde los estudios de TV Buap, la imagen de la universidad, aquí en el Complejo Cultural Universitario de la Buap. Agradezco, como todos los jueves, a todo el equipo técnico que hace posible Carolinos y, por supuesto, todos los demás programas que se están transmitiendo por TV Buap. Vamos a irnos con el tema del clima que tenemos sobre las condiciones meteorológicas. Esta información me la proporciona mi compañera, la meteoróloga Lluvia Sofía Gómez Texon. Y bueno, pues nos dice que la masa de aire polar que impulsó al Frente Frío número 31 empieza a modificar sus características, favoreciendo un incremento gradual en los valores diurnos de temperatura. Sin embargo, bueno, pues se prevé también el ingreso de un nuevo sistema frontal que se estará desplazando hacia el sureste durante este fin de semana. Puede generarse también lluvias sobre los estados del norte y también del noreste del país. Para Puebla capital van a continuar las condiciones de cielo medio nublado. Hay un ambiente también frío, sobre todo al amanecer y durante la noche, con temperaturas mínimas que oscilan entre los 5 y 7 grados. En los valles centrales también la temperatura mínima oscilará entre los 2 y 5 grados, mientras que en la Sierra Norte, aparte de las bajas temperaturas matutinas y nocturnas, se pueden registrar también lloviznas y bancos de niebla en algunos puntos. A partir de la tarde del viernes y durante el fin de semana se pueden también esperar rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en la zona sur del estado. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo por los bancos también de niebla en la zona de la Sierra Norte y sobre todo para quienes van a conducir por esta zona. Las recomendaciones: evitar exponerse a estos cambios de temperatura, andar también bien abrigados, usar el cubrebocas, no solamente por estas temperaturas bajas, todavía tenemos ceniza que hay en el ambiente y bueno, pues esto también provoca muchas afectaciones. Hay que tomar alimentos ricos en vitamina C y tomar todas las medidas necesarias para evitar precisamente enfermedades respiratorias que en esta temporada están siendo muy recurrentes y sobre todo de larga recuperación. Así es que bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esto de la prevención ante enfermedades, sobre todo respiratorias, y con estas bajas temperaturas que vamos a tener todavía. Recuerden que son más de 55, 56 frentes fríos. Vamos pasando el 31, pero bueno, ya se espera también otro frente frío más. Quiero también aprovechar para comentar sobre un tema que cuando estuvo aquí la meteoróloga con nosotros comentamos, y es sobre el tema de los incendios. Puebla registró ya algunos incendios forestales en los primeros días de este año 2024 y bueno, pues el estado de Puebla ocupó el primer lugar a nivel nacional por más incendios forestales ocurridos las primeras 2 semanas de enero de este año. Es muy importante también, si usted ve algún incendio en el campo, reportarlo con las autoridades locales y desde luego pues evitar las quemas, ya que la mayoría de estos incendios pues son provocados por el mismo hombre. Hay que estar pendientes pues porque la temporada apenas está empezando y ante la ausencia por supuesto de lluvias y estos campos secos pues favorecen precisamente estos eventos de incendios. Es muy delicado esto de los incendios forestales, se pierde por supuesto mucha de esta vegetación, de estos árboles que hay en esta zona y por supuesto también salen afectada la fauna. Aquí estamos pasando algunas láminas donde usted puede también hablar para reportar precisamente pues estos incendios que ya empiezan a ocurrir aquí en nuestro estado, que como les mencionaba, bueno, pues ocupó el primer lugar lamentablemente por este tipo de siniestros. Bueno, pues concluimos con esto de los informes, los boletines
Y ahora vamos a empezar pues con la entrevista de esta tarde. Y me acompaña la maestra Lisbeth Celaya Vargas. Quiero antes comentarles una muy breve semblanza de su trabajo como experiencia laboral que ha desempeñado en estos años y por supuesto también de esta experiencia y de este transitar académico. Ella, nuestra invitada, es antropóloga social por la UAP, también es maestra en investigación del patrimonio cultural por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, con una especialidad en restauración de bienes muebles históricos y desarrolló la tesis sobre conservación del patrimonio cultural a través de la educación comunitaria. Un trabajo que fue aceptado por la Biblioteca del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, la CREFAL, y bueno, pues cuenta con experiencia en estabilización, conservación de bienes muebles históricos, es experta también en patrimonio industrial de la cultura ferroviaria, laboró además de toda esta actividad 14 años en el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferroviario del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en la Subdirección de Conservación y Restauración. Y bueno, actualmente es también doctorante en el programa de doctorado en estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Manuel Vélez Pliego, en la opción terminal de Patrimonio Cultural y Turismo, en la investigación, que es precisamente de lo que vamos a hablar, el paisaje patrimonial del ferrocarril San Rafael y Atlisco. Gracias, querida Liz, por acompañarnos y aceptar la invitación y estar aquí en Carolinos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar porque hay mucho material. Agradezco también que nos haya proporcionado material gráfico interesante que, bueno, pues está también a la espera de presentarse en su defensa por pues obtener precisamente el título de doctora. El tema en particular que vamos a tratar esta tarde es de esta investigación, ¿no?, que has estado trabajando pues durante estos 4 años, que es el tiempo que pues estudia el doctorado en estudios socioterritoriales del ICSI, y bueno, el tema, el paisaje patrimonial del ferrocarril San Rafael y Atlisco, un estudio para la resignificación de un patrimonio en riesgo. Y justo, bueno, pues de aquí deriva la primera pregunta que me gustaría que nos comentaras. ¿Qué significa o a qué nos referimos con esto de paisaje patrimonial en riesgo? Sí, bueno, como ustedes saben, a partir de 1850 irrumpe el ferrocarril en México, entonces empiezan a construir un montón de rutas por toda la República, pues que pretendían unir y también sacar materias y productos y activar toda la vida industrial del país. Todo esto ha dejado huellas en el territorio y es después digamos, de que se usa, vienen varios cambios en la historia, cambios tecnológicos, y muchas rutas dejaron de utilizarse, tanto de ferrocarril de carga como ferrocarril de pasajeros. Entonces digamos que estas rutas y estos bienes muebles y estos trenes quedan en desuso y quedan en abandono, y surgen ahí un montón de procesos en los que ahora ya no son, digamos, nada más un documento práctico de movilidad, sino que adquieren cierta resignificación y ahora son patrimonio, porque es parte de la historia del país. Y este patrimonio en particular es, digamos, tiene ciertas características que lo ponen en riesgo, porque estamos hablando de investigar rutas que no se encuentran dentro del cuidado de centros especializados, como rutas que estén dentro de un museo o dentro de un sitio cultural. Y claro, imaginen ustedes cómo se dispone una ruta ferroviaria, que son muchos kilómetros en los que está el tendido de vía, estaciones, tanques de agua, y toda la vida cultural, porque además el tren llegó y creó comunidades, creó campamentos. Bueno, todo esto ha quedado como el legado histórico del país. Pero ¿qué pasa con estos patrimonios? Obviamente están expuestos a factores de deterioro muy importantes y muy específicos. Estamos hablando de lugares de grandes extensiones que tienen esta complejidad de poder ser cuidados, pues precisamente porque están en territorios muy grandes y tienen además factores de deterioro como el intemperismo, el robo,
el vandalismo, y entonces eso hace que estén en riesgo y que si se pierden estos acervos, pues perdemos con ello grandes huellas de lo que es la historia de México y de lo que nos permite entender quiénes somos, cómo se construyó el país y por qué ahora tenemos cierta cara, ¿no?, en la cultura y en la historia. Y bueno, justo el tema del ferrocarril, ¿no? Hay una historia, un antecedente que tú tienes con esto, lo digo por el trabajo que desarrollaste durante más de 14 años, ¿no? Justo en el Museo Nacional de los Ferrocarriles en Puebla. Bueno, pues este acercamiento que tú tienes al tema, y me parece que muchos de los que hacemos investigación, pues hay un origen, ¿no? Para poder continuar precisamente pues con este tema que tú en particular estás trabajando. Tiene que ver cuál es esa experiencia también que tú tienes, se dice fácil, 14 años, pero bueno, trabajar en este museo de ferrocarriles aquí en la ciudad de Puebla, me parece que todavía te llena también de este conocimiento, de esta experiencia para poder acercarse y seguir trabajando con este tema tan importante como lo que tú acabas de mencionar. Tenemos la suerte y el privilegio de tener en la ciudad de Puebla el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferroviario, que nace de un programa que se llama PRONARE, el Programa Nacional de Rescate, en el que muchos investigadores, antropólogos, arqueólogos, historiadores, recorrieron vías en desuso y fueron identificando cuáles eran aquellos acervos que tendrían que ser rescatados y conservados. Y así se conserva este centro, en el que tuve el honor de trabajar en el laboratorio de restauración, pues por 14 años, y algo mágico, no mágico, algo tan, digamos, inteligente de este posgrado, es que tu comité académico logra vincular tu experiencia laboral, tu experiencia académica, y con esto como que vas construyendo un aparato crítico muy fuerte para poder abordar ahora un problema que tú conoces, pero desde una mirada más compleja, ¿no? Entonces sí, claro que sirve lo que has estudiado y eso se enriquece con todo lo que aprendes, ¿no?, en el doctorado. Bueno, y sobre todo el trabajo, el acercamiento con el tema repito, por más de 14 años. Ahora, bueno, pues también el enfrentarte a un tema de investigación durante 4 años que bueno, pues desde luego ahora se enfoca a un tema en particular que tiene que ver precisamente con el paisaje patrimonial del ferrocarril ahora en San Rafael, Atlisco, ¿no? y Atlisco, y bueno, esto también de alguna manera te permite, primero, que es lo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, ¿no?, este antecedente histórico, ¿no?, porque lo vemos también, afortunadamente he podido ver su trabajo, entonces bueno, pues todo este acompañamiento de imágenes, de historias, de antecedente que tú haces con este territorio ahora, pues supongo que te lleva también pues a otro camino interesante, amplio, vasto, que bueno, a mí me gustaría que nos comentaras cómo es este antecedente histórico con el que tú te encuentras ahora en esta región. Cuando se me propuso el tema, me encontré que era una investigación que requería de un estudio territorial y socioterritorial muy grande, porque estamos hablando de una ruta que inicia en la Ciudad de México, que se va hacia la región sur de las faldas del volcán Popocatépetl y que luego a partir de ahí sigue el camino hacia Atlisco. Entonces es una ruta muy grande, ¿no? Había otra problemática, es cómo estudiar el patrimonio más allá de un objeto material y más allá de digamos, un documento tecnológico que ciertamente resulta muy importante, pero cómo podríamos darle un giro en el que lo viéramos desde un fundamento crítico, es decir, ¿qué ha pasado con ese patrimonio hoy? ¿Es importante? ¿Se conserva? ¿Está ligado a su comunidad? ¿Qué está pasando con él? Y entonces a partir de eso es que decidimos cómo ir haciendo otra construcción, ¿no?, que tuviera que ver más con el patrimonio no ferroviario, sino de la cultura ferroviaria. Es decir, nosotros estamos hablando de una investigación contemporánea
de un patrimonio histórico. Y es muy interesante lo que uno se encuentra en este caminar, porque el construir la ruta ahora se dice fácil, empieza aquí, tiene este recorrido, pero llegar a delimitar esa ruta tuvo mucho trabajo, tanto de ir a los archivos como de caminar con las comunidades, que además ellos ya se encontraban en este proceso de resignificación, y entonces haces una investigación realmente crítica y horizontal, porque vas en el trabajo de campo encontrando y no solo la resignificación, sino el verdadero recorrido de la ruta que no se sabía de dónde a dónde estaba antes de esto. Bueno, un poco ya nos has comentado sobre esta ruta, pero bueno, mi pregunta también va en por qué elegir este territorio, esa ruta también ferroviaria y bueno, un poco este paisaje con el que tú te encuentras, ¿no? Y describir, estamos viendo algunas fotografías también que nos has hecho favor de prestar, es la verdad hermoso ver cómo todavía se conservan todas estas imágenes, pero cómo es ese paisaje, ¿no? Que tú ahora has empezado a describir, esta zona de los volcanes, esta parte de Atlisco, pero ¿qué es lo que encuentras y cómo es este paisaje? Sí, nosotros cuando hablamos de paisaje generalmente pensamos en las vistas de la naturaleza que refieren a un espacio bello, ¿no? Sí. Digamos que nosotros buscando este concepto un poco más desde el más crítico que tuviera que ver con la gente, acudimos al concepto de paisaje, y en esto pues obviamente mi comité tuvo mucho que ver, sobre todo el doctor Mariano Castellanos, porque el paisaje visto como un concepto teórico tiene que ver con la relación entre el entorno natural y la sociedad, y en este caso cuál es el peso territorial o cuál ha sido la vocación de este territorio que es sobre todo ferroviario. ¿Qué nos encontramos entonces aquí? Un lugar que está permeado sobre todo por la vida que da el volcán. Si tú lo ves desde el punto de vista histórico, te encuentras con este anhelo, imagínense que tenía Porfirio Díaz, ¿no? Que tenía una idea, como ustedes saben, él impulsó mucho el ferrocarril, pero hay ciertas contradicciones en esta propuesta que él hace, porque no tenía como mucha lógica con la realidad técnica para montar un ferrocarril. Entonces, había un sueño del ferrocarril, imagínense, tipo Julio Verne, de que iba a subir el volcán Popocatépetl en un vagón muy elegante para ver un cráter activo, ¿no? Claro. Ese sueño además queda como en un nivel ideario, ¿no? De lo que sería el ferrocarril de pasajeros, pero también hay otro nivel tecnológico y es lo que se requería en la zona, ¿no? Para poder transportar la madera de las faldas del volcán Popocatépetl. Bueno, este ideario queda en las comunidades. Entonces, ¿qué te encuentras ahora como paisaje? Te encuentras un peso del hito histórico del ferrocarril muy fuerte en las comunidades, con estas vistas maravillosas que da el volcán y con toda la vida, no solo natural, sino cultural que tiene toda la ruta de los volcanes, y con esta infraestructura que logra amalgamar todo este paisaje, que logra estructurarlo de tal manera que se combina de una manera muy especial, formando una ruta cultural de un paisaje patrimonial. Y bueno, aquí también lo interesante es esa cartografía que tú logras también identificar, que muestras en tu investigación. Me parece que justo a eso iba con qué es lo que te encuentras, porque bueno, cuando estamos haciendo investigación de pronto también nos llama la atención otros tesoros que vamos encontrando, ¿no? Esta cartografía antigua, estos mapas, estas imágenes como tú mencionas, pues este legado histórico y encontrarte también con, con la población. Ahorita que hablaba Liz sobre el tema del volcán Popocatépetl, bueno, pues es ahí donde nos encontramos hace muchos años, porque bueno, Liz también fue
brigadista, hizo su servicio social en Cupreder. Les recuerdo que Cupreder pues es quien hace precisamente este programa de Carolinos, y hace muchos años, no vamos a decir cuántos porque No, por ni favor. siquiera me acuerdo, pero bueno, Liz como estudiante de antropología trabajó precisamente en la zona del volcán haciendo pues estos censos después de un despertar del volcán Popocatépetl, donde bueno pues miles, y aquí sí lo digo con esa certeza, cientos, miles de estudiantes voluntarios trabajaron por mucho tiempo en la zona del volcán, ¿no? ¿Ya te imaginabas continuar con este tema de las de lo ferroviario, o todavía no llegaba? No, en ese momento no, creo que todavía era muy joven. Lo que sí siempre me ha gustado mucho es estar en campo, ¿no? El trabajo antropológico, la etnografía, pues siempre ha sido uno de mis trabajos ideales y que más me gusta, y la verdad es que creo que si hay algo que tiene en alta estima la universidad es como esta relación de la ciencia con la comunidad, y eso a mí me lo ha dejado pues como huella, ¿no? Entonces sí me llevo un grato recuerdo y además una gran experiencia del trabajo de campo por el Cupreder. Y bueno, pues esa es precisamente una de las demandas que ahora se hace pues con estos estudios también de posgrado, ¿no? El tema de esa incidencia comunitaria con todas estas investigaciones que se están haciendo, y efectivamente, bueno, pues el recurrir a esta riqueza teórica, histórica, y luego, bueno, complementarla con el trabajo de campo, pues va permitiendo un desarrollo de las investigaciones mucho más de mayor valor y sustentadas, por supuesto. A mí me gustaría también preguntarte, bueno, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, que tú persigues ahora con esta investigación que tú haces en particular en este territorio? ¿Qué es lo que se busca? Sí, bueno, se habla del patrimonio como una cuestión como muy elevada, ¿no? Desde la alta cultura. Desde la investigación que nosotros planteamos, el patrimonio tiene un uso muy práctico para la comunidad, en el sentido de que brinda identidad, genera mejores condiciones de vida, es decir, que logramos a partir de la resignificación del paisaje, lograr que los valores que se fomentan a través de su cuidado y de su resignificación logren incidir en la vida práctica de la gente, es decir, que se logren gestar procesos sociales y comunitarios en los que se fundamente la vida en el cuidado de la naturaleza, en el cuidado de la cultura, de la historia, de esto que conocemos como el buen vivir. Entonces es como acercar este concepto de ¿para qué nos sirve de manera práctica tener procesos comunitarios de conservación del patrimonio? Pues porque brinda un sentido de vida, da identidad y por tanto le da un lugar a la gente, y con ello planes de vida que logran potenciar cosas positivas dentro del territorio. Muchos de estos objetivos pueden, se plantean al inicio de la investigación. Han pasado pues ya los 4 años. ¿Ha habido un cambio, una modificación, algo que te dijo, pues no va por ahí? Precisamente una vez que encontramos o entramos al campo, pues muchos de estos pueden ir cambiando, ¿no? Esto lo comento porque pues hay muchos compañeros también que están empezando con su investigación, y de pronto es desesperante, ¿no? Tener un objetivo y querer cumplirlo tal cual, ¿no? Para dentro de 4 años dar respuesta a eso que nos estamos también preguntando, interrogando, o esa intención con la que empezamos una investigación, ¿no? Sí, puedo decir con mucho agrado que realmente fue más allá incluso de lo que habíamos pensado, tanto como comité académico como yo como estudiante, y puedo ir platicando de lo que se ha logrado. Y no es que yo lo haya logrado, sino que son las comunidades las que lo han logrado. Yo me siento muy orgullosa porque puedo asegurar que logré caminar con ellos, y digamos que desde el punto de vista teórico se genera algo, ¿no? Se propone algo que es este concepto. Desde el punto de vista metodológico incluso generamos un manual para la investigación de paisajes patrimoniales, pero ya en la cuestión empírica ha sido tan fuerte el resultado
que logramos, por ejemplo, hacer el año pasado, noviembre, logramos hacer una reunión gracias a la ayuda del Instituto, del DIMO, del Museo Industrial de Metepec, de todas las organizaciones que nos juntamos para hacer esta investigación, es decir, que yo fui caminando con ellas para hacer un encuentro de organizaciones coadyuvantes de este patrimonio, y te puedo decir así rápido, se limpiaron todos los caminos, se han limpiado todos los nacimientos de agua, incluso la organización se hizo un parque ecoturístico desde este concepto de paisaje, y ellos gestionaron su propio concepto de paisaje, y a partir de eso la organización se forma una asociación que es Puentes Porfirianos y fundan un parque ecoturístico, que es el Parque Ecoturístico de Tlanamacoyan. O sea, digo, eso ya es de verdad fabuloso, y a partir de eso se detonan, bueno, te puedo platicar de cada uno de los grupos, pero son muchas cosas. Yo diría que son como otros programas en particular, ¿no? Donde, bueno, pues justo se tiene la fortuna de hacer estas redes y de realmente pues hacer investigación con pues con este acercamiento a las comunidades, ¿no? Con esta incidencia que pareciera que se pone como muy de moda, ¿no? Como muchas otras, pero incidir en la comunidad a partir de este trabajo, pues es justo gracias pues a todos estos años también de permanencia, de pues adentrarnos también a un modo de vida a partir de una investigación, y esto, bueno, pues afortunadamente se logra también pues con estos proyectos y con el apoyo desde luego de otras instituciones. Estamos de regreso en Carolinos, gracias por acompañarnos esta tarde, provecho y saludo a todos los que nos están viendo por TV Buap, la imagen de la universidad. Y bueno, pues esta tarde estamos conversando con la maestra Lisbeth Celaya Vargas. Ella es antropóloga, doctorante del posgrado en estudios socioterritoriales del ICSI, de la UAP, y bueno, nos está platicando sobre el tema de investigación que ha desarrollado durante estos 4 años, que es el estudio socioterritorial para la resignificación de un patrimonio en riesgo, el paisaje de la ruta cultural del ferrocarril San Rafael y Atlisco. Y bueno, pues ha sido interesante todo este tema que nos ha estado comentando, sobre todo estos antecedentes históricos, y bueno, también toda esta joya de fotografías antiguas que nos ha presentado con, bueno, pues varias escenas de esta vía ferroviaria y del ferrocarril. Liz, hablabas también de este tema que me gustaría que nos explicaras. Hablas de la resignificación del patrimonio. ¿Qué se quiere decir? ¿Qué quiere decir? O bueno, pues cuál es precisamente, que va también de la mano con esto que has estado hablando, resignificar, ¿por qué, para qué? Claro, nosotros entendemos este concepto de patrimonio generalmente como algo que está dentro de los museos. O sea, cuando tú dices patrimonio, piensas en una edificación, ¿no? Con cierta belleza, con cierta historia, hablas de objetos que tienen cierta importancia, y nosotros sabemos que el patrimonio tiene como diferentes conceptos, ¿no? Hay conceptos obviamente que hablan de esto de alta cultura, de lo que hemos heredado y que tiene un valor pues muy importante. El concepto de patrimonio va cambiando, depende del lugar y del momento histórico en el que estemos. Para nosotros el concepto de patrimonio histórico tiene que ver con aquello que es importante para la sociedad, para el individuo, para la persona de a pie, ¿no? ¿Qué es importante para ellos? ¿Qué es lo que ellos reconocen como un legado? Que es importante no solo porque les da un lugar histórico hoy, sino que también les da como sentido de vida y les permite ser, estar y destilar cierta forma de ser en el mundo. A partir de este concepto de patrimonio, entonces tú piensas que tienes que darle un nuevo significado a algo que tal vez podríamos denominar, en el caso del patrimonio ferroviario, como un fierro viejo, como un pedazo de madera que se encuentra en la calle, en una vereda. Tú encuentras un pequeño tramo de tendido de vía y tú dices, bueno, pues son unos fierros viejos y unos durmientes. Sin embargo, para muchas comunidades es la huella y la prueba de que ellos fueron parte
de un recorrido histórico que les es muy significativo, ¿no? Cuando tú hablas de esta puesta, digamos, de un nuevo significado en esto que fue y que tuvo un uso muy utilitario, que era pasar el tren, una cuestión que tiene que ver con la movilidad, y ahora adquiere un significado pues que tiene que ver con un legado histórico. También resignificar tiene que ver con darle un nuevo uso, respetando su instancia material, su instancia histórica. Ahora es un lugar muy importante para la comunidad. Por ejemplo, nosotros encontramos que para ellos estos son lugares de encuentro social que les permite, por ejemplo, tener faenas de limpieza, no solo del territorio, del camino donde iba esta vía, sino también de los nacimientos de agua o del cuidado de los árboles, que les permite que la gente los vea como parte de un paisaje patrimonial muy especial, ¿no? Esto, ahora que mencionas también sobre el tema de las faenas, me parece que es algo que no se ha perdido, quienes estamos pues, muy cercanos también a este territorio, me refiero también a las comunidades de la zona del volcán. Esta actividad para mí creo que es fundamental. Esto es justo también pues el significado de comunidad, ¿no? Aparte, desde luego, de trabajar, pues es esa convivencia que la verdad pues se ha ido perdiendo, pero en estos territorios, y como tú mencionas, bueno, para cada uno de nosotros en nuestro territorio, pues el patrimonio es visto y es valorado desde muchas formas, ¿no? Y me parece que aquí no se ha perdido precisamente, bueno, pues esa esencia de qué es lo que quiero también, pues, revalorar, ¿no? Dar a conocer. De pronto también, pues, se corre el riesgo al mostrar, ¿no? Muchas de estas pues de estos hallazgos, de este patrimonio que se encuentra también en estos lugares. El trabajo que tú has hecho también aquí en esta ruta, este trabajo de campo en el que tú nos has comentado que has estado pues durante mucho tiempo, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿A qué te refieres con este patrimonio? ¿Cómo podemos verlo también con estas fotografías? ¿Qué es lo que te has encontrado? Y bueno, pues también el tema de patrimonio en riesgo, ¿por qué? Porque me refiero a que también hay gente, desde luego, alrededor, cuidando, protegiendo su territorio, pero pues, ¿qué pasa también, por ejemplo, con las instituciones, no? Sí, bueno, esto tiene que ver también con una historia personal. Por ejemplo, cuando yo llegué al doctorado, yo misma tenía este concepto de la conservación del patrimonio, digamos, más bien como un poco academicista, no un poco más, pues instrumental, digámoslo así. Y es, digamos, la formación que uno va teniendo, porque yo ahora te platico del concepto y te digo qué significa resignificar y el resultado, pero en realidad el proceso para que uno genere este aparato crítico es bien interesante. En mi caso, pues fue la propia formación dentro del doctorado. Yo recuerdo que a esta visión tan académica y tan como instrumental que tenía el patrimonio, pues fue haciéndose más crítica, porque tuvimos la fortuna de tener una formación en epistemología y luego, por ejemplo, mi directora, la doctora Tere Ventura, pues tiene una visión de la memoria obrera muy fuerte, y el doctor Carlos Montero pues también es una persona que siempre está pensando en aterrizar la teoría en el campo, ¿no? Esto fue haciendo que uno generara como una visión distinta, ¿no? Y esto hizo que este concepto pues fuera cambiando y la propuesta se volvió pues distinta. El camino para encontrar este conocimiento también fue complejo. Yo tuve, como dices, la fortuna de encontrarme con gente que me acompañó en las comunidades. Sobre todo empecé con los ferroaficionados de Puebla, son los ferroaficionados de México, a mí me toca la división Puebla, y ellos son personas súper activas, receptivas, positivas, que siempre están luchando por el rescate del patrimonio ferroviario. Después seguí caminando hacia las comunidades y me encuentro a otros actores como el profesor José Luis Reyes, que era el cronista
de Catzingo, y luego me encuentro investigadores ciudadanos ya en las comunidades que están cerca de los arenales del cráter. Y entonces vas entendiendo que en sí el patrimonio de este paisaje es la infraestructura, es el entorno natural y es la gente. La gente que conserva este apego a ese pasado histórico se convierte en parte de este patrimonio que tenemos que conservar, ¿no? Entonces se vuelve como una construcción un poco más compleja, ¿no? Pero sobre todo que tiene en cuenta la memoria colectiva que ellos resguardan. Y bueno, justo la siguiente pregunta que quería hacerte y que ya adelantas, el tema de los actores, ¿no? Esta gente con la que tú te vas encontrando, y me parece que de alguna manera pues es, desde luego es un acompañamiento que se lleva durante todos estos años, no solamente en términos académicos, sino estos otros actores que se van encontrando, que se van descubriendo, y luego, bueno, también como investigador, ¿no? Llegar a un territorio pues ajeno, ese acercamiento, ¿cómo es? ¿Tú qué sugieres también? Porque bueno, muchos de los universitarios que empiezan a hacer este trabajo de campo, pues de pronto vamos con toda la ilusión, ¿no? De llegar, de preguntar. Es importante también dejar en claro que no es lo correcto la investigación extractivista, ¿no? No va por ahí, y yo creo que se vuelve también uno parte de este grupo de actores, de esta comunidad, porque bueno, tienes que entrar también a una forma de vida, a una forma de devolver, ¿no? Este conocimiento que están compartiendo, este intercambio de saberes pues a los que se llega, me parece que se vuelve también una responsabilidad importantísima. Y luego me llama la atención esto que tú dices, empezamos con todo pues todas estas teorías, ¿no? Todo esto que investigamos, y que de pronto, pues cuando entramos al doctorado, lo que ya queremos es irnos al campo, pero esto de ir también de manera transversal, el ir entendiendo pues todas estas posturas teóricas con lo que la realidad nos muestra, pues es toda una complejidad. Toda una complejidad, y además creo que dices algo muy importante. Y aquí, por ejemplo, podríamos meter un tema que es ser mujer haciendo trabajo de campo. Sí, ¿no? sí. Apenas estamos trabajando en la construcción de la red de mujeres y el ferrocarril, y hablábamos sobre este tema, o sea, el hecho de ir al terreno, ¿no? Y tener estos conceptos del autocuidado. En ese sentido, la etnografía tiene muy claro los pasos que uno tiene que seguir para ingresar al terreno. O sea, uno no llega y hace trabajo de campo, hay que gestionar la entrada al campo, de tal manera que sepas a dónde llegar, con quién llegar, y tu entrada sea segura. Sí. Eso es muy importante. Entonces, incluso te comentaba hace un rato en el descanso, yo me di a la tarea de hacer incluso, de crear un modelo de algo que combina la cuestión física con la cuestión virtual. Sí. Porque cuando yo empecé a buscar paisajes o información sobre este ferrocarril, me di cuenta que sí había algunas investigaciones académicas sobre algunos tramos, pero no había nada sobre este paisaje. Y quienes habían construido algunas cosas sobre el paisaje de este ferrocarril, los grupos ciudadanos, a través de las plataformas 2.0, que son estas plataformas públicas donde no se espera que uno consuma el contenido, sino que somos nosotros los que generamos el contenido, YouTube, Facebook, Google Maps. Entonces, ahí hay una cosa que se llama el paisaje 2.0. Entonces, tú puedes ver el paisaje de este ferrocarril a través de lo que ellos van viviendo y de lo que ellos van recorriendo. Aquí los reyes obviamente son los ferroaficionados, sí, porque ellos se mueven entre el mundo virtual y el mundo físico de manera natural. Entonces, esa fue, digamos, la manera de entrar. Y luego la manera de investigar siempre va a ser híbrida, porque el mundo virtual está ya reconocido como un hecho social y no puedes dividirlo. Hay etnógrafos que dicen que ya ahora ya no existe la etnografía física, toda la etnografía es híbrida. Y entonces a partir de ahí se generan estrategias para poder ingresar al terreno. Aquí también hay una cosa muy interesante en
en este gran acervo que tiene este paisaje de fotografías históricas. Obviamente hay un gran bagaje que es el que se investiga en los acervos, como el AGN, el acervo que tiene obviamente el CEDIF, el que tiene el Museo Industrial de Metepec, y el gran acervo fotográfico que nos comparten en redes, páginas de las comunidades. Entonces, todo lo vas moviendo así, y sí, como dices, es un proceso complejo, pero que puede verse, como siempre me dice el doctor Montero, de manera global. Y desde este punto de vista global, desde un marco teórico bien definido y desde una metodología bien plantada, eres capaz de ir a esta escala global y luego de regresar a la escala local. Que bueno, finalmente es justo pues un ir y venir, ¿no? Y esto que tú mencionas sobre la etnografía, la investigación híbrida, pues es a partir, te tocó, supongo, ¿no? Este proceso también, ¿no? O este cambio en el que todos nos al que nos enfrentamos, pues a partir precisamente de la pandemia, el poder trabajar así, hay mucho trabajo que yo vi también tuyo haciendo, pues estas entrevistas, ¿no? Que es también, pues otras estrategias que va uno adquiriendo con todo esto, independientemente de que esperemos que no suceda, ¿verdad? Pero que regresemos otra vez a la virtualidad al 100%, me parece que hay mucho también pues que rescatar, ¿no? Que aprender de esta forma. Y hay también este otro tema de por qué es importante esta memoria colectiva y cómo es que va también a coadyuvar precisamente con esta resignificación y revaloración a partir de todos estos grupos que tú detectas, ¿no? Y que, como me comentaba también en el descanso, bueno, pues se suman y te encuentras con otros actores que a lo mejor pues no esperabas, pero se hace un grupo grande, importante, y bueno, pues ahí es donde se rescata también todos estos saberes. Sí, digamos que si nosotros hablamos de un paisaje patrimonial ferroviario, pensamos en el tren, ¿no? Sí. Y en realidad, si te pones a pensar en esta ruta, el tren ya no existe. Es más, en esta ruta hay lugares donde el tendido de vía ya no existe, pero lo que sí existe es el recuerdo de esta ruta, y es la resignificación contemporánea, es decir, el hecho de que haya todavía mucha gente desde Amecameca, Ozumba, Ecatzingo, Atlisco, que es capaz de caminar. Yo he caminado con gente, sobre todo con el profesor José Luis y toda la gente de Ecatzingo, y nos hemos parado en estacionamientos de la Aurora del Estado de México, y ellos caminan y me dicen, la ruta empezó aquí y sigue por acá. Y vamos caminando sobre la plancha y tú dices, puede ser que la instancia material de este patrimonio desapareció, pero la instancia inmaterial no, la seguimos con la memoria colectiva. Ahora, esa memoria colectiva, ¿cómo hacemos que sea parte de este paisaje, que no se pierda, que se resguarde, pero además que tenga un lugar en el ahora? Porque lo que no tiene un lugar en el ahora y en las generaciones contemporáneas, pues se pierde de un lugar en el futuro, ¿no? Esto que dice Semmelman, que tenemos que aludir a esta capacidad histórica, ¿no? Entonces, yo pensando en eso dije, bueno, esta potencialidad histórica tiene que ser resguardada, pero desde este fenómeno de la memoria empleada, ¿no? O sea, que llegue a las comunidades jóvenes y ellos la suman como algo contemporáneo, y entonces es ahí donde nosotros nos aseguramos de que el proceso de conservación sea autogestivo y realmente llegue a las futuras generaciones. En estos grupos que tú, que has encontrado, que ya me imagino que muchos de ellos con muchos años también ya de trabajo, me llama la atención esto que mencionas con el tema de las futuras generaciones. ¿Qué tan involucrada está también pues los jóvenes en todo esto, con estos grupos que tú comentas tan dinámicos, ¿no? Que de pronto tú citaste a un grupo de trabajo y te llega más gente, pues me parece que ahí también pues es de alguna manera pues sí, aprovechar, ¿no? Esta emoción para darle continuidad a todos estos proyectos, pero en particular con los jóvenes, ¿qué pasa? Obviamente cuando nosotros entramos al campo, esta generación estaba muy desarticulada de este paisaje patrimonial, pero ocurrió algo muy padre, que es
cuando ellos, los interesados, los cronistas, los investigadores ciudadanos, empezaban a caminar estos caminos y empezaban a dar a conocer que ahí se encontraba, por ejemplo, un tramo del tendido de vía, y todo esto se compartía en los grupos de Facebook de la comunidad, se empezaba a generar como este vínculo. Yo siempre les digo que conforme ellos y obviamente en algunos momentos conmigo fuimos caminando sobre la ruta, la comunidad empezó a tener como cierta, mira, ahora hay como cierta fiebre del ferrocarril San Rafael en las comunidades. Y claro, después se han hecho otras cosas, se han hecho talleres, por ejemplo, hay 2 investigadores ciudadanos en el tramo más cercano al cráter y ellos han ido a primarias, a secundarias, o sea, es gente de la comunidad que se da la tarea de hacer todo, no solo para recibir al turista, sino para que la comunidad esté inmersa en estos proyectos. Lo mismo el profesor José Luis, hemos hecho talleres para niños y entonces ahora digamos que ya es un proceso que te puedo decir que tiene un alto grado de resignificación en las nuevas generaciones, pero eso también ha sido parte del trabajo, ¿no?, que hemos realizado. Y bueno, entonces de alguna manera estos resultados, ¿no?, de esta ruta cultural del ferrocarril San Rafael y Atlixco te lleva precisamente, bueno, pues a plantear, ¿no?, quizás otros proyectos. Me parece que hay mucho material del cual también pues se va a poder desprender también. Es lógico, ¿no?, otras investigaciones que pueden ser aprovechadas, por supuesto, por ti y por otros investigadores. Pero aquí, bueno, con estos resultados, con estos 4 años de trabajo, ¿cómo es que tú devuelves, ¿no?, a la comunidad? Porque esa es también, desde luego, la intención, ¿no?, de incidir en la comunidad y sobre todo, bueno, pues que tú has formado estas redes, que has tenido este acercamiento, el tema con los talleres también, te vas involucrando, ¿no?, pues de muchas formas, pero ¿cómo devolver todo este trabajo que tú has pues logrado, desde luego también con la gente de estas comunidades? Sí, es precisamente el planteamiento de no llegar a tomar, sino de ver cómo la ciencia social está puesta al servicio de las comunidades, y cuando tú partes de esa idea, todo se da desde otra mirada, y entonces en realidad tu caminar con las comunidades siempre va dejando lo que tú sabes y lo que has planteado en la investigación, y no vas como desde esta mirada extractivista, sino también vas diciendo una cosa que me decía mi comité: ¿qué es lo que vamos a dejar ahí? ¿Qué es lo que vamos a construir? La última reunión que tuvimos, te digo, fuimos, te puedo decir, más de 20 organizaciones, ¿no? Nosotros en la tesis hablamos de 3 grupos focales, pero la riqueza de la Ruta Volcanes es fuerte, y creo que este proceso global, ahora sí, de resignificación, pues apenas empieza, ¿no? Y en esto, bueno, ya también nos habías comentado, no solamente, bueno, pues es concluir desde luego una tesis que tiene pues un sustento teórico, un sustento empírico, hay también esto que se desprende y que es pues parte desde luego de este cuerpo de la investigación, pero hablabas de un manual, ¿no?, que bueno, yo creo que es también pues otro resultado muy valioso de esta investigación, y que es ahí también donde tú puedes hacer otra aportación, ¿no? No solamente, claro, este manual está pensado para este territorio, para estas condiciones, porque bueno, mucho hemos nosotros criticado, ¿no?, de estandarizar con manuales, con recetarios, porque el territorio es tan diverso, ¿no?, sus actores por supuesto también, pero el tener como resultado también un manual para este lugar, pues me parece otra forma también de devolver, ¿no? Generamos un dispositivo que se llama Etnogeografía 2.0 y que tiene que ver obviamente con esta nueva propuesta que hicimos de investigación de un paisaje patrimonial, de una ruta cultural ferroviaria, y esto tiene que ver con el enfoque socioterritorial, y al ser tan novedoso requería de esta propuesta metodológica trabajada de manera puntual
y que pudiera demostrarse dentro de la tesis. Entonces sí, incluso pueden encontrarla así, etnogeografía 2.0. Y dentro de la tesis está, como te digo, marcada paso a paso, pero además se llevó a cabo y hemos entregado resultados. O sea, la ciencia al servicio de la comunidad, si sirve, se puede hacer, tenemos que hacerla y ahí está como una prueba de ello, ¿no? Bueno, pues ha sido gratificante esta tarde estar platicando de este proyecto. Me parece que, bueno, pues los resultados los veremos ya muy pronto en esta defensa de la tesis de la doctora Lisbeth Zelaya Vargas. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Liz, por compartir tanto la información muy valiosa, todo este material también gráfico que nos has mostrado y bueno, pues esperarte para seguir hablando de este proyecto que tiene que ver precisamente con estas vías, estas rutas ferroviarias que hay todavía aquí muy cerquita de Puebla. Gracias, Liz, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos despedimos, gracias por acompañarnos, gracias nuevamente a la ya doctora Lisbeth Zelaya Vargas por estar esta tarde aquí en Carolinos. Nos vemos el siguiente jueves a las 2 de la tarde. Cuídese mucho, adiós.